Hallo und willkommen zurück zu Hablar Patata. Hoy solamente me van a ver poquito porque les voy a mostrar varias tablas con vocabulario sobre el tema del tiempo. O sea, las horas del día, los días de la semana, los meses, etc. Obviamente vamos a practicar la pronunciación y nos vamos a enfocar un poco más en las posiciones de las palabras dentro de una frase. Un poco más detallado que en los videos pasados, ¿vale? Los geht's. Wortschatz. Bueno, acá tenemos las Tageszeiten, las horas de día, y los Wochentage, los días de la semana. Vamos a empezar con las Tageszeiten. Tenemos der Morgen, der Vormittag, der Mittag, der Nachmittag, der Abend und, ojo, die Nacht. Cuando quiero expresar que repito una cierta actividad todos los días a la misma hora del día, puedo usar morgens, vormittags, mittags, nachmittags, abends, nachts. Aquí he anotado los tiempos, pero no los tomen demasiado en serio. Es más bien una guía. Además, la percepción de los tiempos es bastante subjetiva. Y también cambiamos la hora 2 veces al año. En Alemania tenemos die Sommerzeit y die Winterzeit. Para Wochentage tenemos der Montag, der Dienstag, der Mittwoch, der Donnerstag, der Freitag, der Samstag und der Sonntag. Der Samstag y der Sonntag juntos forman das Wochenende. Ojo, a algunas personas les gusta crear el Sonntag. A todos nos gustaría tener un día libre extra, pero el Sonntag no existe. Además, ustedes ya tienen el jueves, eso tiene que ser suficiente. Si queremos expresar que una determinada actividad se repite un determinado día de la semana, podemos decir montags, dienstags, mittwochs, donnerstags, freitags, samstags, sonntags. Aquí tenemos los meses y las estaciones. En alemán, Monate und Jahreszeiten. En Alemania tenemos normalmente 4 estaciones, pero debido al cambio climático todo se ha vuelto un poco caótico. Todos los meses y estaciones son masculinos, o sea que el artículo sería der. Ignoremos por un momento el artículo y leamos juntos los meses. Ahí tenemos Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember. Y las estaciones son der Frühling, der Sommer, der Herbst, der Winter. Todavía no hemos aprendido la gramática para hablar de cosas que ya han pasado, pero aún así tengo buenas noticias. En el alemán de día a día, gramáticamente hablando, usamos el mismo tiempo para hablar de cosas que están ocurriendo ahora mismo y cosas que ocurrirán en el futuro. Y este tiempo en alemán se llama Präsens. Cuando conjugamos el verbo en Präsens en combinación con el vocabulario que vamos a aprender hoy, podemos hablar de cualquier cosa que está pasando ahora mismo o en el futuro. Y este tiempo, el Präsens, es lo que ya aprendimos en los videos pasados. Así que, aunque no podemos hablar del pasado, leamos rapidito estas palabras acá. Tenemos vorgestern, gestern, heute, morgen, übermorgen. Y con la gramática que ya hemos aprendido, combinada con el vocabulario de hoy, podremos hablar de cualquier cosa que ocurra a partir de ahora. Y aquí tenemos 3 preposiciones que se anteponen a las indicaciones del tiempo. Para las horas de día o los días sería la preposición am. Por ejemplo, am Morgen, am Mittag, am Abend, pero ojo, in der Nacht. Y para los días, am Montag, am Dienstag,
am Donnerstag, am Wochenende. Cuando hablamos de una determinada hora del día, utilizamos la preposición Por ejemplo, 9, 10, 18 Uhr, 23 Uhr. Y para los meses y las estaciones tenemos la preposición im. O sea, por ejemplo, im Januar, im Februar, im März, im November. También les daré algo de vocabulario extra. Para hablar, por ejemplo, de la semana que viene o del mes que viene, tengan en cuenta que las terminaciones no son idénticas. Vamos a aprender esta gramática en otro video. Pero les recomiendo que memoricen estas combinaciones con la terminación directamente. Tenemos nächsten Montag, y acá Montag se puede reemplazar con cualquier otro día de la semana. Nächstes Wochenende, nächste Woche, nächsten Monat, y acá podemos usar también cualquier mes del año, y nächstes Jahr. Ahora veremos de nuevo las posiciones de las palabras en una frase. Como aprendimos en el último video, el verbo conjugado en alemán casi siempre está en la posición 2, con el sujeto o una indicación de tiempo en la primera posición. Aquí tenemos ejemplos de frases que inician con una indicación de tiempo. Vamos a leer las frases. Morgens trainiert Sandra mit ihrer Freundin im Fitnessstudio. Am Montag beginnt der Deutschkurs. Am Mittwochnachmittag gehen wir ins Kino. Am Samstagabend gehen wir auf eine Party. Nächste Woche feiere ich meinen Geburtstag. Im Januar reisen meine Familie und ich nach Indien. Heute Mittag fahren Tom und Maria mit ihren Freunden nach Bremen. Übermorgen fliege ich mit meinem Bruder nach Italien. También puedo empezar por el sujeto, en cuyo caso la indicación del tiempo va después del verbo. No puedo tener dos informaciones en la primera posición. Sin embargo, información no es lo mismo que palabra. Se trata de informaciones que responden a una pregunta concreta. Por ejemplo, si pregunto wann, o sea, ¿cuándo?, y la respuesta sería im Januar, ya tendría dos palabras. Pero en alemán sería un error decir, por ejemplo, im Januar ich reise. En este caso, o el sujeto o la indicación del tiempo tendría que venir después del verbo, porque el verbo siempre quiere estar en la segunda posición. También puede haber otra información en la primera posición. Sin embargo, esto solo suele ocurrir si queremos enfatizar esta información. Y en este caso, igual, el sujeto va a seguir el verbo, que va a estar en la segunda posición. Si hago preguntas de tipo sí o no, o sea, ja-nein fragen, el verbo conjugado se mueve a la primera posición, seguido del sujeto y luego del resto de la frase. Y como ya se habrán dado cuenta, en alemán, cuando empezamos una frase, siempre lo haremos con mayúscula. En alemán escribimos sustantivos, los nombres y el principio de las frases con mayúscula. El resto de las palabras se suele escribir con minúscula. Así que tengan cuidado cuando muevan las palabras al principio de la frase o al revés, puede haber un cambio en la ortografía. Vamos a leer las Ja-Nein-Fragen. Trainiert Sandra morgens mit ihrer Freundin im Fitnessstudio? Beginnt der Deutschkurs am Montag? Gehen wir am Mittwochnachmittag ins Kino? Gehen wir am Samstagabend auf eine Party? Y como suena un poco extraño preguntarte a ti mismo, vamos a cambiar la pregunta a tú. Entonces, sería, ¿feierst du nächste Woche deinen Geburtstag? Reisen deine Familie und du im Januar nach Indien? Fahren Tom und Maria heute Nachmittag mit ihren Freunden nach Bremen? Fliegst du übermorgen mit deinem Bruder nach Italien? Cuando hacemos W-Fragen,
El pronombre interrogativo está en la primera posición, el verbo conjugado está en la posición 2, como siempre, y luego va el sujeto. Pero no olviden, los pronombres interrogativos, wer o was, quién o qué, preguntan por el sujeto, que por supuesto no puede aparecer en la frase. Por cierto, en la frase 5 no pregunto por el sujeto, sino por el objeto. El pronombre interrogativo es el mismo en este caso. Aprenderemos la gramática de los objetos en otro video. Cuando pregunto por el sujeto con wer o was, siempre conjugaré el verbo en la tercera persona del singular. Vamos a leer las W-Fragen. Wo trainiert Sandra morgens mit ihrer Freundin? Was beginnt am Montag? Wohin gehen wir am Mittwochnachmittag? ¿Wann gehen wir auf eine Party? Y acá también vamos a modificar las preguntas hacia tú, que sería así. Was feierst du nächste Woche? Wohin reisen deine Familie und du im Januar? Wer fährt mit seinen Freunden nach Bremen? Wann fliegst du mit deinem Bruder nach Italien? Wir merken uns. Nomen, Namen und Satzanfänge schreiben wir mit Großbuchstaben. Das konjugierte Verb steht auf Position 2, außer in Ja-Nein-Fragen. Da steht es auf Position 1. Auf Position 1 steht meistens das Subjekt oder eine Information über den Zeitpunkt. Es kann aber nur eine Information auf Position 1 stehen. Diese kann aber aus mehreren Wörtern bestehen. Die Information über den Ort, wo, oder die Richtung, wohin, steht im deutschen Satz meistens am Ende des Satzes. Das war's von mir. Espero que hayan aprendido bastante y nos vemos en el próximo video. Tschüss und habt einen schönen Tag.